Bueno, bienvenidos de nuevo a esto es AmCham TV. Soy Ricardo Castillo. Aquí cada semana vamos a estarles analizando los eventos más importantes que afectan sus negocios, las innovaciones empresariales más destacadas y el curso de la economía, cómo afecta el desarrollo de nuestro país. Precisamente hoy vamos a estar hablando de un tema de gran relevancia, de proporciones épicas. La epidemia financiera iniciada en Wall Street, en Estados Unidos, durante la explosión de la burbuja hipotecaria. Esta ola expansiva ahora está afectando a todo el mundo, Latinoamérica, una variedad de instituciones, y es un problema sumamente complejo, de mucho más de lo que cualquier estimación reciente pues, nos puede decir. Y para ello hemos invitado a una de las voces de las autoridades más respetadas en asuntos económicos en Nicaragua. Tenemos al doctor Eduardo Montiel con nosotros, catedrático de INCAE, exministro de Hacienda, consultor. Muchísimas gracias, Eduardo, por cedernos un poco de tu agenda tan ocupada para hablar de este tema. Gracias, Ricardo. Me imagino que, como mucha gente, estos indicadores que estamos viendo casi extraterrestres te tienen con insomnio. Es decir, estoy viendo cosas que sin precedentes, ¿no? Y muchos nos han tenido, pues nos han tomado desprevenidos, ¿no? Bueno, asusta hasta abrir los periódicos financieros, porque todas las noticias cada día son noticias espeluznantes. Ya pasó de Estados Unidos, como decía, está en Islandia, Rusia, toda Europa, y ya está dando los coletazos en algunos países de América Latina y Asia. Y todos los días es una noticia nueva. Es un tema bastante difícil, es decir, para entender un poco el contexto, queríamos presentarles a continuación un segmento que ha preparado nuestro equipo de producción para que nuestra teleaudiencia pues, ponga un poco en perspectiva la magnitud de este evento. Veamos un poco. Esta es la crisis más severa desde la famosa Gran Depresión de 1930. Todavía es de menor dimensión en términos de sus efectos en la producción y empleo. Los Estados Unidos experimentaron un promedio de desempleo aproximado de 25% entre 1931 y 1941. Hoy sobrepasa apenas el 6%. Comparar ambas crisis sería solo un mal cliché. Durante estos años, Estados Unidos solo representaba el 15% del Producto Interno Bruto Global. Hoy representa el 25%. En las últimas semanas, el fondeo de todos los proyectos de financiamiento corporativo se ha encarecido entre 1.5 a 3 puntos, provocando que varios proyectos de inversiones extranjeras se hayan suspendido. Definitivamente, dada la interrelación que existe en las economías del mundo, la región centroamericana no va a escapar a los efectos de la crisis financiera internacional, porque recordemos que esta crisis es de naturaleza sistémica. Es decir, no solamente afecta al sector financiero, también afecta al sector real. En Costa Rica, por ejemplo, más de 1.2 mil millones de dólares en inversiones han sido interrumpidas, principalmente proyectos hoteleros financiados por bancos. Como una forma de ayudar a los países de América Latina y el Caribe durante la crisis financiera global, distintos organismos como el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el Banco de Desarrollo del Caribe y el Fondo Latinoamericano de Reservas planean otorgar créditos millonarios en el 2009 para asegurar que el financiamiento fluya ágilmente en la región. Las exportaciones de ciertos productos nicaragüenses, especialmente los no tradicionales, a Estados Unidos, van a estancarse o reducirse. Los exportadores van a recibir menos moneda nacional por cada dólar que vendan. Centroamérica, Nicaragua, digamos, todos sabemos que un importante monto de nuestras exportaciones en la zona franca son textiles. Los indicadores económicos nos señalan que en Estados Unidos las compras al detalle de prendas de vestir ha disminuido en el último mes, por ejemplo. Eso nos da un reflejo de que efectivamente los productores que se han acogido al régimen de zona franca para exportar ese mercado cercano a los Estados Unidos, pues pueden estar en problemas. El motor del crecimiento económico que Nicaragua y Centroamérica ha experimentado en los últimos años es por la producción y exportación de rubros como el maíz, café, azúcar, textiles, carnes, lácteos, maderas y productos agroindustriales. En el turismo no podemos negar la probabilidad de que también el crecimiento que
teníamos en ese sector tan importante puede disminuir, a pesar pues de que el ministro de Turismo y el de Nicaragua y Honduras ha hablado de que esta es una oportunidad quizás para que el destino turístico centroamericano, por no ser tan costoso, pudiera atraer a un sector importante del mercado de los Estados Unidos, pero eso habrá que ver si se corresponde verdaderamente a la realidad de ese sector. Los bancos van a volverse más cautelosos a la hora de prestar. Esto tendrá un impacto en aquellos sectores que crecieron vendiendo a crédito. El Banco Central lo que considera es que debemos de mejorar sustancialmente nuestra supervisión en el sentido de observar verdaderamente desde una óptica de riesgo las posibilidades de expansión, de crecimiento y de desarrollo de la industria. ¿Qué puede hacer el gobierno nicaragüense ante esto? Restringir sus gastos, olvidarse de subir impuestos para poder gastar más y buscar nuevos mercados de exportación para nuestros productos y servicios. Informó para ustedes Claudia Mejía, AmCham TV. Bueno, obviamente esta crisis no va a resolverse de la noche a la mañana, Eduardo. Es sumamente compleja y quisiéramos tal vez hablar de las causas, ¿no? De los antecedentes, y luego tal vez entrar en los temas más de fondo, como el rol del Estado y la naturaleza del mercado, ¿no? Pero ahorita vamos a ir a una pausa comercial, ya regresamos, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso, estamos con el doctor Eduardo Montiel, catedrático de INCAE, exministro de Hacienda. Estamos hablando con él sobre la ola expansiva financiera, bueno, que tiene al mundo en trance y a muchas instituciones en un impasse de incertidumbre. Esta crisis le han dicho de que es la más severa desde la depresión de los años 30 en los Estados Unidos. Obviamente no sé si es un mal cliché estar comparando, ¿verdad? Pero creo que uno aprende de la historia. ¿De dónde, cuáles serán los orígenes de este tipo y cada cuánto recurren, ¿no? Estas crisis financieras no son nuevas, aunque cada una es diferente y tiene diferentes características. Pero en mi lista de los 10 libros de finanzas que siempre recomiendo, hay un libro escrito en 1840 que tiene un título muy interesante. Dice, el título se encuentra solo en inglés, no he visto todavía una edición en español, pero el título es Las ilusiones populares y la locura de las multitudes. Y lo que habla el libro de 1840 es de todas las crisis financieras, de muchas crisis financieras que hubieron antes, en el siglo XV, XVI, XVII. Dos quisiera mencionar para poner en perspectiva hasta dónde pueden llevar estas crisis. Una tiene que ver en Europa, las dos crisis que habla. Una, la crisis de los tulipanes, se llama la manía de los tulipanes, en la cual aparentemente la gente comienza a creer que los tulipanes valen cualquier cantidad de plata. Un tulipán llega a valer, según lo documenta, hasta el equivalente a una casa, una finca de 30 hectáreas con una casa incluida, una finca entera, un solo tulipán. Obviamente que esto dura como año y medio, 2 años, y después desaparece. Pues básicamente se comienzan a dar cuenta la gente que los tulipanes no valen tanto. La burbuja de los tulipanes. La burbuja de los tulipanes, la manía de los tulipanes. La segunda, una crisis, esta fue un poco más tarde, en 1820, comienzo del siglo XIX, en el cual una compañía inglesa que se le da un supuesto monopolio para exportaciones a América Latina, precisamente, se comienza a vender estas acciones en los mercados financieros y explota una explosión enorme del precio y comienzan a invertir todos, incluso hasta uno de los genios de la historia, Isaac Newton,
invierte buena parte de su fortuna en esta empresa, la empresa va a la quiebra, básicamente el precio se desploma y pierden todo su capital. Y la documenta, muy interesante la documentación de cómo las multitudes pues caen en esta locura. Entonces estas crisis vienen desde que existen los mercados, desde que existe el dinero, de hecho. Ahora, las crisis comienzan, obviamente que la del 29, y se está comparando pues a la crisis del 29, la crisis de los años 30, pero hay muchas diferencias en esta. Las condiciones son muy distintas. Aquella crisis golpeó inmediatamente la economía real, cantidad de empresas que se fueron a la quiebra, corrida de bancos, suicidios en la calle. Hasta la fecha no ha llegado a esa magnitud. Sin embargo, para seguir pues, en el contexto histórico, las crisis, aunque han existido por siempre, se comienzan a acelerar o comienzan a haber más crisis desde los años 70. Y pasan en los años 70 varios factores que tal vez valdría la pena mencionar. Uno, se abandona el patrón oro. Hasta 1971 el oro se vendía a $35, eso era fijado por los gobiernos de todos los países. Si uno quería vender oro, era $35. A partir de 1971 se libera y el precio del oro llega hasta valer $1,000 a finales de los años 70. Y muchos de los productos primarios comienzan a tener una gran volatilidad, y también las monedas. Las monedas se liberan en 1973. Hasta entonces había pues, tipos de cambio fijo entre las monedas más importantes, comienzan a flotar las monedas y hay otra vez volatilidad. Y eso lleva a muchas instituciones a tener crisis, precisamente por los altos y bajos que sufren las monedas. Entonces, está primero esos factores. En segundo lugar, está el tema de la tecnología, que aunque no se menciona con frecuencia, lleva a integrar más todas las economías. Además, los cambios, los flujos de dinero. Lo que pasa en un país rápidamente afecta a otro país. Para mencionar un ejemplo de esto, la crisis de Tailandia, de hace aproximadamente 10 años, un país relativamente menor en Asia, en el cual se desploma precisamente por una devaluación de la moneda del baht, inmediatamente golpea a todos los mercados asiáticos, incluso llega a golpear hasta la bolsa de Estados Unidos. Fue en los 90, ¿no? Sí, en el 97, si mal no recuerdo. La crisis tailandesa. Entonces lo que se ve en esa crisis es cómo los mercados están integrados, y obviamente podemos hablar de la crisis de México del 82, de Chile del 85, entonces hay en todos los países. La revista The Economist sacó un mapa muy interesante no hace mucho, que sacaba un mapa del mundo en el cual se ponían en rojo vivo aquellos países que habían tenido crisis muy fuerte, en rojo menos intenso aquellos que habían tenido crisis seria, y en negro o en aquellos que no se tenía información o no habían tenido crisis. Lo interesante del mapa, todo el mundo aparecía con diferentes tonos de rojo. Los únicos países, el único que me recuerdo en América Latina que no estaba en rojo era Cuba, y se decía que o no había información o no había habido crisis hasta entonces. Y después había algunos países africanos y algunos países del Medio Oriente. Después de ahí, todititos los otros países tenían diversas tonalidades de rojo. El Fondo Monetario estimaba que han habido más de 150 crisis financieras desde 1930 a la fecha. Entonces estamos hablando de crisis recurrentes que han habido desde entonces. Entonces una tiene que ver con la primera que mencionaba, era la mayor volatilidad que ha habido en varios factores. La segunda es el fenómeno tecnológico. Tercero, la mayor integración de los mercados, y las tres están relacionadas, que ya lo que pasa en un mercado afecta a otro mercado, y cada crisis obviamente tiene sus propias características, y esta en particular es distinta de las otras. Yo creo que además aquí todos estos factores que estabas mencionando se potencian, ¿verdad? Es correcto. Una de las cosas que he estado viendo también y que he leído todo el tiempo en estos reportes recientes, es que el tipo de contagio, el canal de contagio, por ejemplo, en los años 30 fue el comercio, las relaciones comerciales. Ahorita es el costo del capital y el flujo, las restricciones de ese capital de los países desarrollados hacia los menos desarrollados. Es decir, y tal vez es por eso que estamos viendo una concatenación de eventos tan rápido. Las políticas que se han ido implementando han quedado atrás, rezagadas ante los cambios súbitos. Como decía, han habido muchos foros últimamente, me han invitado a varios, pero como decía un académico de Estados Unidos, estamos entrando a terra incógnita, decía, incógnita, que no sabemos, porque nunca ha habido una crisis con esta naturaleza. Entonces no sabemos dónde va a terminar, no sabemos todavía el impacto, y creo que hay que tener eso en mente. Las interrelaciones
son ahora extremadamente complejas. Quería referirme a la crisis hipotecaria porque hay elementos de la crisis que hacen difícil el pronosticar hasta dónde va a llegar, y para entender el por qué el contagio ahora tal vez es más rápido, más profundo y tal vez más complicado de entender y de explicar. A ver si puedo explicarlo. Comienza con la crisis hipotecaria y sabemos de que si comenzamos toda crisis en la cual ha habido financiamiento a un sector y los precios de ese sector se han aumentado en gran medida por la inyección de dinero a ese sector, son burbujas que han tendido a explotar. Y eso ha sido parte de la historia. Los precios de bienes raíces en Estados Unidos comienzan a subir y en parte porque se le estaba dando una cantidad de crédito al sector. Y en todo país de que eso ha sucedido, esta burbuja en algún momento que el crédito se para, la burbuja explota. Entonces, comencemos por ahí. Pero hay otro factor que es más complicado y es el siguiente. Generalmente cuando se prestaba para un sector, especialmente el sector hipotecario, como funcionaba tradicionalmente, y tal vez en Nicaragua lo podemos entender mejor, que había bancos de ahorro y préstamo que recibían depósitos del público, depósitos pequeños, y eso después se lo prestaban a individuos para construir sus casas o para financiar su vivienda. Ahora, ¿qué pasaba con esto? Primero que eran depósitos pequeños, se necesitaban sucursales, era costoso, y los depósitos eran a muy corto plazo y los préstamos a muy largo plazo. O sea que tenía depósitos de ahorro casi a la vista, porque yo podía sacar mis ahorros en cualquier momento, pero los préstamos eran a 10, 20, 30 años plazo. Y eso es un fenómeno reciente que eso cambia. ¿Cuál es la innovación financiera que comienza a complicar el tema, aunque hace un enorme aporte? Comienzan los bancos a vender, o lo que dicen a titularizar sus carteras. Lo que se hace es que yo emito un título en bolsa que está respaldado por hipotecas. Entonces, en vez de financiar, en vez de seguir el camino, yo capto de depósitos del público y ahora financio, lo que yo hago, si queremos verlo de esa forma, yo constituyo la cartera primero y esa cartera emito un título en los mercados por el cual me financio. Y un valor a futuro, porque las hipotecas no están pagadas. O sea, sí, es lo que vas a obtener después. Es correcto. Bueno, en el sentido sí, de que yo tengo esa cartera y está respaldada esa cartera por la garantía real de los bienes. Entonces se dice, pues, son papeles sólidos porque están respaldados por hipotecas, por bienes reales, por casas, por propiedades. ¿Y qué es la gran crítica que hacen en Estados Unidos? Porque Fannie Mae y Freddie Mac comenzaron a prestar a gente que no podía pagar. Bueno, ese es parte del tema, pero el mecanismo en sí es ingenioso, tiene enorme ventaja y es una de las razones de que se comienzan a financiar tan rápidamente a una cantidad de sectores que de otra forma no hubieran podido tener acceso a crédito. Ahora, ¿qué es lo que comienza a pasar? Y aquí viene el tema de la innovación financiera, que es muy beneficiosa, pero que mal manejada nos puede llevar a problemas. ¿Qué es lo que comienza a pasar? Comienzan a haber títulos de diferente valor. Entonces yo tengo a veces crédito a 30 años, a 20 años, 10 años, con diferentes clientes, si se quiere ver así, con diferente capacidad de pago. Entonces ahora viene el tema, ¿cómo valoro yo este papel? ¿Cómo yo como banco, cómo valoro, cómo decido pues cuánto vale este papel? Y sobre todo que se comience a complicar el panorama porque entran varios jugadores a este juego. Por ejemplo, AIG, una de las compañías de seguro que ha entrado en problemas, que fue rescatada por $85 mil millones. La actividad de seguro tradicional de ellos no fue la causa del problema. Lo que fue una división que lo que comenzó a hacer es dar garantía a otros créditos, a créditos dados por terceros, entre ellos pues créditos hipotecarios. Cuando comienzo a hacer eso, el problema de valorar cuánto es que vale ese papel cuando hay garantías de tercero, se comienza una maraña, una interrelación que es más difícil de descifrar. Entonces, ¿cuánto vale un papel cuando las tasas de interés fluctúan, cuando la capacidad de pago de los individuos varía, cuando hay diferentes garantías? Y comienzan a haber una pirámide bien compleja de fondos que emiten papeles basados a veces en otros papeles. Entonces comienza el mercado a ser más impenetrable, menos transparente. Entonces ya no se puede medir cuánto es el valor real de ese papel.
Y creo que es una cuestión hasta casi de suerte, es como aquel juego de la pirámide, ¿no? Que vienen los especuladores, los que van haciendo lo primero son los que se van beneficiando y luego los que les toca la debacle son los que... Incluso es más complejo que eso. Mencionaste Freddie Mac y Fannie Mae. Esas dos instituciones, y vamos después a ver el asunto del Estado versus el mercado, pero hay que recordar que esas instituciones eran semiestatales. Exacto. Fueron creadas por el Estado, por el gobierno de Estados Unidos, aunque tenían inversionistas privados. Y se asumía que tenían garantía estatal. Estas dos instituciones llegan a representar hasta el 40% de todas las hipotecas de Estados Unidos. Una anécdota interesante. Se crea una sola institución, con un nombre bien complejo, OHMCA, si mal no recuerdo, cuya única función es regular a estas dos instituciones. Tiene como 600 personas que supuestamente en Washington para regular a las dos. Eso, y si usted va al sitio, no va al sitio de ellos, de esta institución, lo que dice es, el rol es regular a estas dos instituciones semiestatales. Bueno, este regulador, también estatal, comete un error, y admite pues un error hace un par de años, creo que hace 2